Ahí está. Bueno, está bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase teórica sobre la asignatura que ustedes comienzan a cursar. Sabemos, como habíamos explicado, que la universidad, en sí todas las universidades, es el lugar donde se puede impulsar las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. Y que de esa institución, desde las universidades, surgen los distintos profesionales, las distintas carreras, y el perfil profesional es un perfil profesional básico o inicial, es decir, que pueden desempeñarse sobre las prácticas esenciales de cada una de las carreras. Y dentro de ese perfil son profesionales competentes que pueden desempeñarse con eficiencia en las competencias centrales de la profesión y resolver situaciones que se presentan en la atención clínica. Es decir, que ese título o al egresar como odontólogo, ustedes van a tener competencias básicas que les va a permitir solucionar problemas de salud de la población, ¿cierto? Se van a presentar con distintas situaciones y ahí lo que es importante, la práctica profesional supervisada, porque ustedes son los que van a resolver esas distintas patologías o urgencias o situaciones que se vayan presentando a diario durante cursan la práctica profesional supervisada en los distintos hospitales, centros de salud, etcétera, instituciones asistenciales, y van a resolver estas situaciones de acuerdo al criterio de ustedes y de acuerdo también a lo que puedan realizar, porque todo va a depender de la complejidad del servicio donde ustedes vayan, de la parte, la relación que tengan con el paciente, la parte cultural que tenga la comunidad que asiste a ese lugar, las condiciones económicas, es decir, que todo influye en la decisión del tratamiento y en la solución que uno le puede dar al paciente. Pero lo enriquecedor de ir a hacer estas prácticas es que ustedes se enfrentan a la realidad de cada lugar, ¿no? Y cada lugar tiene circunstancias distintas y realidades distintas. Y en ese tratar de dar solución, de realizar lo mejor que le convenga al paciente, es la importancia que tienen estas prácticas profesionales supervisadas. Es decir, que ustedes van a darse cuenta para qué son competentes cuando van a realizar y están en contacto directo con la atención de pacientes que llegan al lugar que ustedes no recién se ponen o conocen las circunstancias de ese paciente, los atienden. Entonces es importante saber qué competencias ustedes adquirieron durante todo el cursado de los 5 años de la carrera de odontología. Entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son las habilidades y capacidades de una persona para resolver situaciones en forma autónoma y flexible en un contexto determinado. Y para eso tienen distintos recursos que pueden utilizar como recursos personales, que son el conocimiento todos los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo durante el cursado de la carrera, en este caso de odontología. El saber hacer, es decir, saber cómo solucionar el problema. Van a tener en cuenta todo el bagaje cultural que tienen esas comunidades que asisten a estos servicios y recursos emocionales, es decir, cómo ustedes se relacionan, cómo establecen una empatía con los pacientes que vienen, cómo los atienden. Es muy importante saber atender, saber contener al paciente en estas situaciones que muchas veces son situaciones de urgencia y que tienen que resolverlo en el momento y saber cuál es la mejor o el mejor tratamiento que se puede realizar. Y después están también todos los recursos de redes, que ustedes manejan también las redes, bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia. Pueden ver
cómo se solucionó la misma patología, porque una misma situación puede tener varias soluciones, pero siempre hay que buscar lo que es mejor para ese caso en particular y para el paciente que estamos atendiendo. O sea, que competencias, que es lo importante, que uno sepa para qué es competente, es el conocimiento adquirido, o sea, el saber. Es la habilidad o destreza, saber hacer, que es la práctica. En las habilidades o destrezas se pone en juego la práctica que uno tiene en solucionar algo. Valores y actitudes, el saber ser, cómo se desenvuelven, cómo son como personas. Y acciones para desempeñarse eficazmente, es decir, saber actuar frente a cada situación que se presenta en la clínica o en el servicio asistencial donde usted va. Es decir, que eso es lo importante de realizar estas prácticas profesionales y sobre todo determinar qué competencias ustedes han adquirido durante toda su carrera y sobre todo en la parte práctica, porque ustedes saben que odontología es tan importante la parte teórica, pero también el saber hacer, ¿no? O sea, que competencias, si podemos resumirlo, es resolver problemas y desenvolverse en la práctica profesional. Saber tener o solucionar y tener el poder de encontrar lo mejor y la mejor solución, el mejor tratamiento frente al paciente y para la situación particular que se presenta. Entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que un profesional desarrolle adecuadamente las funciones y actividades que le son propias. Muchas veces, dos personas inteligentes y con buenos resultados académicos se enfrentan a un mismo problema en el trabajo. Y una de ellas la resuelve con éxito y la otra a lo mejor no, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sucede eso? Eso está dado, básicamente es la pregunta que da pie al enfoque de la gestión por competencia. Porque muchas veces uno puede tener la teoría, puedes saber en forma teórica lo que puede hacer, pero situación dada de un problema específico que trae el paciente, a lo mejor uno no encuentra la solución, no sabe cómo solucionar ese problema en especial, ¿no es cierto? Entonces ahí se valora para qué es competente una persona, para qué es competente en esa práctica, en ese trabajo que está desarrollando. Y todo esto está dado por el perfil profesional que tienen los egresados de cada una de las carreras, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de odontología. Y el perfil profesional requerido por el sistema de salud es un perfil inicial, ¿no? De un perfil básico, con la característica de que son profesionales que tienen una formación general, por eso profesionales generalistas, y la capacidad de aprender a aprender. Siempre hay que seguir aprendiendo. Ustedes no pueden obtener su título, terminar, egresar de la facultad y quedarse con esos conocimientos iniciales básicos que les va a permitir tener competencias en situaciones donde van a poder resolver, pero a lo mejor cuando se trata de cosas más elevadas o de situaciones más complejas, van a necesitar seguir aprendiendo, seguir perfeccionándose. Por eso, cuando van ustedes a hacer las prácticas profesionales, atienden o situaciones que les permite solucionar, pero dentro de estas patologías o situaciones generales, digamos, para poder resolverlas. Pero siempre está la posibilidad de seguir aprendiendo. Sí, hay alguien que está con el micrófono prendido. Podrían fijarse y apagar porque si no interfiere. Bueno, es decir, que ese perfil profesional de un recién egresado, que es un perfil inicial, un perfil básico,
va a tener una trayectoria de profesionalización que se equipara o se compara a una trayectoria de navegación. Es decir, que uno puede, de acuerdo a las imágenes que ustedes ven, poder avanzar en la profesión de una forma lenta pero segura, como diríamos, o puede ir en un barco de última generación, etcétera. ¿No es cierto? Pero lo importante es que no se queden con ese perfil inicial. Siempre hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando y perfeccionándose. Y esa trayectoria de navegación, esa trayectoria de profesionalización va a depender de ¿qué? De las capacidades personales de cada uno. ¿Para qué son capaces? ¿Qué especialidad a lo mejor eligen hacer? ¿A qué se quieren dedicar? Del grado de apoyo del medio, es decir, de dónde se desarrolla. Por eso siempre es bueno estar en alguna institución, en algún lugar donde les permitan seguir avanzando, seguir estudiando y tener el apoyo de donde ustedes se están desarrollando. Los colegas, la empresa u organización donde se desempeñan como profesional es muy importante para que sea un apoyo y permita que esa trayectoria de profesionalización no se quede estancada con ese perfil inicial o básico del recién egresado. El perfil profesional va a depender de las condiciones o contexto en el que se desarrolla sus competencias o práctica profesional. Eso es muy importante, estar siempre relacionado, estar conectado, no mantenerse aislado. No se olviden que la profesión del odontólogo es una profesión que sí, que en realidad se desarrolla netamente en forma privada, a lo mejor no está solo en un consultorio, por eso es bueno relacionarse, pertenecer a instituciones, conectarse con profesionales con más experiencia, seguir estudiando, seguir capacitándose. Por eso para nosotros, para esta asignatura, la formación integral es adquirir conocimientos, habilidades y aprender a pensar y a reflexionar, no solo sobre las situaciones de salud, sino también sobre la situación y sobre todo el contexto que rodea a la práctica de la odontología. Es decir, que es como formación integral, como desarrollo de la personalidad, como odontólogo de práctica privada y de salud pública, integrando conceptos y conocimientos, integración con el medio, con otros profesionales y con la comunidad. Esto vendría a sintetizar lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y para eso tienen que entender las estrategias y metodologías de la práctica profesional supervisada. Sabemos que partimos de la concepción que el estudiante de ciencias médicas debe llevar a cabo procedimientos clínicos en centros hospitalarios y asistenciales para que la formación se realice en un contexto real. Porque es en esos lugares donde ustedes se relacionan directamente con pacientes que vienen a buscar atención, que vienen a buscar solución a sus problemas, donde pueden poner o pueden darse cuenta para qué son competentes. Y pueden poner en práctica lo que ustedes aprendieron y sobre todo pueden adquirir esa experiencia o esa facilidad para poder diagnosticar, porque a lo mejor en una mañana, en una tarde, depende del horario que estén, asisten varios pacientes y ustedes y van a ver, cada uno va a traer una patología distinta, un problema distinto, y entonces en esa cantidad de pacientes que ven y en el hecho de tener que hacer diagnóstico uno tras otro, se agiliza todo lo que ustedes lo tienen incorporado y que lo aprendieron en la facultad, pero a lo mejor lo tienen o lo traen a la práctica en el momento que tienen que atender un paciente, a lo mejor en la facultad. Y acá se ven varios pacientes en el mismo día con distintos problemas y eso es de mucha experiencia y les trae mucha facilidad en el diagnóstico y en la práctica que tienen que tener. Y sobre todo porque se encuentran con situaciones reales, con pacientes que tienen sus problemas culturales, sus problemas económicos, sus problemas sociales,
y ustedes tienen que llegar a una solución de acuerdo a esa situación particular del paciente. Muchas veces se tiene que hacer no lo que a lo mejor, lo ideal que tendrían que hacer, pero sí hay prácticas intermedias o situaciones que pueden solucionar el problema y que pueden devolverles la salud al paciente, la salud periodontal y dejar boca sin caries. Y de esta estrategia y metodología, si uno busca en la literatura, encuentra antecedentes, muchos antecedentes de la importancia que hay de realizar prácticas en hospitales, en centros asistenciales de salud. Ya si uno lee el libro del nacimiento de la clínica de Michael Foucault, que es interesante por el hecho de ver cómo fue evolucionando la situación de salud, ya en el siglo XVIII, en el 1970, Cantin, que era un médico francés, proponía, por supuesto que está escrito y traducido en un español antiguo, digamos, y decía que una vez aprendido lo esencial, los candidatos a médicos envíen horas a los hospitales, horas al campo, junto a los que allí ejercen. Es que allí se necesita mano de obra para mejorar el estado de salud de la población. Es decir, que fíjense cómo hace tantos años ya se creía que era tan importante ir a hacer prácticas en el lugar o sea, donde el paciente concurre, y sobre todo este tipo de pacientes que a lo mejor no tienen otra posibilidad de asistir a lugares o a clínicas privadas donde a lo mejor, lógicamente podrán encontrar, en el caso de la odontología, una odontología mucho más sofisticada, pero que sí se puede realizar con prácticas mínimas, sencillas, y solucionar el problema de salud de los pacientes. También encontramos que ya desde en 1990 ya la Red Iberoamericana de Formación e Investigación en Gerencia Pública, RIGEP, que es la sigla, sostuvo reconocer como pertinente y necesario que las facultades fomenten el desarrollo de programas sistemáticos de pasantías en instituciones del sector público o privado, pues este tipo de programas representan una modalidad de aprendizaje que inserta activamente al estudiante en la realidad institucional del sector público. Por eso también es importante que ustedes realicen en los lugares donde ustedes piensan ir a ejercer, porque así ya una vez que comienzan a trabajar, conocen la realidad y la situación de la salud de la población donde ustedes van a ejercer como odontólogos. Y es este modelo pedagógico diferente, que es la formación entonces de odontólogos generalistas, porque atienden los problemas de la salud de la población y está basado fuertemente en el primer nivel de atención de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y está basado también en la integración docente asistencial, cuya sigla es IDA. ¿Qué significa? Es un conjunto integrador, intersectorial y multidisciplinario en el cual el personal de salud, o sea, las personas que trabajan en un centro de salud, es solo un elemento del desarrollo de los servicios asistenciales y donde el uso racional de los recursos educativos que tenían los alumnos que van a estos servicios y el servicio aumenta la capacidad operativa de esos lugares. Eso se denomina integración docente asistencial. Es la unión de esfuerzo en un proceso de reciente articulación entre instituciones de servicio de salud e instituciones educativas. ¿Y cuál es el propósito fundamental de la integración docente asistencial? Es mejorar la atención de salud de la población y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
La práctica profesional supervisada que se la puede realizar porque hay un programa, que es el programa sistemático de pasantías, donde está aclarado y escrito todo lo que todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Con este programa que permite realizar la práctica profesional supervisada, lo que se pretende es que adquieran responsabilidad personal, porque son ustedes directamente los que son responsables de sus prácticas, responsables de su asistencia, responsables de manejarse con el paciente. Es decir, que es un paso, porque después de esto ya cada uno va a seguir solo con su carrera y se va a desenvolver de la forma que crea más conveniente. Pero hasta ahora, hasta que realicen esta práctica, siguen unidos o siguen con conectados con la facultad, sobre todo con esta cátedra que es odontología integral. Pero son ustedes los que van a ser responsables de toda su actividad. Van a desarrollar el criterio clínico independiente porque tienen que dar un plan de tratamiento, tienen que hacer un diagnóstico primero, planificar un plan de tratamiento, realizar lo que planificaron y dar el alta de ese paciente. Van a poder ver cómo se trabaja en un lugar asistencial, que tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, sus defectos. Es un lugar de trabajo donde a lo mejor hay que mejorar cosas y otros lugares a lo mejor están mucho mejor organizados, pero es la única forma que ustedes tengan y conozcan lo que es estar en un servicio de salud pública, y es la salud pública de nuestro país, en este caso de cada una de las provincias que integran este programa sistemático de pasantía. Y les va a permitir integrar conocimientos, habilidades y actitudes. Pero son ustedes los que se van a dar cuenta si lo que aprendieron pueden aplicarlo, tienen capacidad para aplicarlo, pueden resolver situaciones, y si por ahí tienen dudas, les queda el otro instrumento, que es ir, leer, estudiar y volver a repasar y poder ver cuál sería la solución mejor para el paciente que están tratando. ¿Y qué van a hacer específicamente cuando van a hacer la práctica profesional supervisada? O sea, a través del programa sistemático de pasantía. Van a confeccionar la ficha para conformar un archivo. Generalmente, no es que generalmente, todos los servicios tienen su archivo y sus fichas que confeccionas y donde se registran los pacientes. Algunos lo hacen en forma digital, otros todavía lo hacen en forma manual, pero aprenden a entrar en la dinámica de lo que es un lugar laboral. Van a realizar la historia clínica. Esa historia clínica para la atención integral del paciente que tienen que hacerla es la historia clínica que llevan de la facultad, que es obligación que completen en un paciente en forma integral. Cuando se habla de paciente en forma integral, de atención integral, son pacientes que tienen varias patologías donde ustedes lo reciben al paciente, le hacen la historia clínica, planifican un plan de tratamiento y luego van elaborando de acuerdo a la planificación. Por ahí puede haber circunstancias donde lo que ustedes planificaron no se dio de esa forma, porque a lo mejor pensaron, supongamos como ejemplo, que un paciente tenía caries, iban a hacer la preparación de la cavitaria, la eliminación de la caries, y se encuentran que a lo mejor hay una comunicación con pulpa o la cavidad es muy extensa y no va a haber una reparación, etcétera, y dicen, bueno, hay que hacer endodoncia. Entonces ahí puede ser que cambie ese plan de tratamiento original. Eso se puede dar y bueno, se explica la situación por la cual se cambió el plan de tratamiento y se hace lo que corresponde. Por eso es la elaboración de ese plan es tan importante para planificar la atención del paciente. Después también van a conocer y van a poder realizar derivaciones oportunas a centros de mayor complejidad. Esto es muy importante porque entonces uno se relaciona y sabe dónde hay lugares como para hacer
distintos tipos de atenciones que no se hacen en el servicio donde están, ya sean biopsias, ya sean análisis, ya sea cirugías mayores, etcétera, donde no entonces se conoce y si uno se relaciona con esos otros servicios. Es importantísimo que den altas de paciente, según el nivel de complejidad del servicio asistencial. Son las altas de pacientes que a lo mejor tienen ciertas patologías o pocas, a lo mejor una caries o una extracción, etcétera, y ustedes atendiéndolo, solucionando el problema periodontal, que siempre es lo primero que se debe hacer, y luego la prestación que necesitan, le dejan la boca sin caries, sin enfermedad periodontal, y entonces dieron el alta de ese paciente porque es un paciente que salió del servicio asistencial con su boca sana. Y luego también se puede hacer recitación, seguimiento y evaluación de los tratamientos que han realizado. Doctora, disculpe. ¿Nosotros elegimos los pacientes que van o agarramos el primero que viene? ¿Cómo se manejan? No. Los pacientes que asisten al servicio asistencial, ustedes lo tienen que atender porque todos son tan importantes. Uno no puede elegir al paciente que va a atender. El hecho de elegir pacientes a lo mejor lo hacen mientras están cursando las distintas asignaturas donde tienen que cumplimentar una X cantidad de trabajos prácticos. Pero en el servicio asistencial se atiende a todos los pacientes que llegan. Dentro de esos pacientes que llegan, si hay alguno que tiene varias prestaciones para hacerse y ustedes consideran que es un paciente que atendiéndole en varias sesiones pueden dejarle en situación de alta, digamos, de hacerle la atención integral, ahí ustedes hablan con ese paciente, les dicen que ustedes, porque la dinámica de los servicios asistenciales, la mayoría, primero se trabaja por demanda espontánea. El paciente va por una urgencia, va a solucionar su problema. Después, a lo mejor depende de lo que hay que hacerle, se le da un turno y se le dice, bueno, tal día venga para hacerse una operatoria o para hacerse una extracción o lo que sea. Entonces ustedes a esos pacientes que consideran que tienen varias patologías y que les pueden dar el alta integral, entonces a eso ustedes hablan y les dicen que ustedes le van a atender, que le van a dar un turno determinado, una o dos veces por semana, y cuando ustedes terminen de ir al servicio les van a dejar la boca en condiciones y sanas, sin ninguna enfermedad, o sea, solucionando todo el problema de caries o de endodoncia o de extracciones, etcétera, lo que tengan, y la boca en condiciones. Si el paciente acepta, entonces ustedes a ese paciente lo citan, porque generalmente en los servicios hospitalarios la demanda espontánea es en las primeras horas y luego se puede dar un turno a estos pacientes donde ustedes le van a ir atendiendo durante las semanas que van, que son 10 semanas que ustedes asisten al servicio. Entonces le pueden dar dos veces en la semana turno y al cabo de un mes pueden terminar perfectamente la atención de ese paciente. Y la idea es tener un paciente fijo para todo, para hacerle todo, digamos, y rehabilitarlo completamente, o podemos ir. No. La atención del paciente integral es un paciente. Se pide, porque de todo lo que estuvimos hablando hasta recién, ustedes verán que una de las cosas era que ustedes gestionen su propia, que ustedes tengan responsabilidad en estos lugares. Es decir, que nosotros en la cátedra no les vamos a exigir un número de pacientes. No es que tienen que atender 10 pacientes integrales, 20 de alta básica, 15 de demanda espontánea. No. Ustedes van a lugares donde la dinámica de trabajo existe, porque los pacientes hay, porque siempre van pacientes, porque hay muchos pacientes que asisten a estos servicios. Entonces, ustedes tienen que entrar en esa dinámica y atender a todos los pacientes que van. Pero de todos esos pacientes, la exigencia es la atención de uno en forma integral.
Entonces, para elegir ese paciente en forma integral, tiene que ser alguien que tenga algo de operatoria. Todo, No cada de todo un poquito. Buenísimo, doctora. Otro que tenga también alguna cirugía, una extracción, problema periodontal, todos necesitan hacerse traje, una limpieza, etc. Y bueno, hay servicios donde hasta llegan a colocar la prótesis si el paciente necesita, o pueden hacer una incrustación, o pueden hacer una endodoncia. Es decir, que a ese paciente integral tiene que tener varias situaciones de necesidad de atención, y ahí le dan el alta. Pero después tienen, como le expliqué, pacientes de alta básica que también se tienen que tener. Son pacientes que a lo mejor tienen para hacerse una extracción y que después no tiene otra cosa o tiene una operatoria, tiene pocas prestaciones, entonces ustedes le conversan con el paciente y lo atienden, le dan un turno para esas otras prestaciones, y con 2 o 3 veces que el paciente va, ustedes le pueden dar el alta básica. ¿Comprenden? Esos serían los pacientes de alta básica. Y los pacientes de demanda espontánea son todos los pacientes que ustedes atiendan, que los pacientes llegan por urgencia, porque están con dolor, porque quieren un certificado bucodental, porque, no sé, en ese momento tenía una obturación y no tiene más la obturación y quiere hacerse el arreglo, la operatoria dental. Es decir, que todas las situaciones que se van a presentar son distintas cada día y cada paciente, pero no es que ustedes eligen el paciente que van a, tienen que atender a todos los pacientes que van. Lo único que tienen que fijarse para el paciente integral, que sea un paciente que tenga varias prestaciones para hacerse, porque por eso se llama atención integral, porque le tienen que solucionar los problemas que tiene y dejarle la boca sana. ¿Está? ¿Comprenden? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Sí. Bueno. Y bueno, los servicios hospitalarios son muchísimos. Después yo les tengo la lista de todos, en todas las provincias, en las 4 provincias, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes hay. Algunos son muy sofisticados. Hay hospitales que podríamos decir de última generación, con todos los elementos, con toda la aparatología que ustedes se puedan imaginar. Hay otros que no, que son más sencillos, que son de una complejidad menor, pero en todos se necesita trabajar. En todos van a encontrar cosas para hacer, no, es decir, que siempre son útiles y pueden aprender muchísimo. Hay consultorios excelentes, en muy buen estado, otros no tanto, pero en general los lugares donde van son lugares que están equipados como para hacer esa práctica básica de ese perfil inicial que ustedes van a tener. Estas fotos les muestro porque ustedes tienen que documentar todo lo que hacen, porque y cuando vienen, tienen que traer su carpeta completa con todo ese registro fotográfico de las actividades que hicieron. El paciente integral tiene que estar con la boca previa, con la foto previa de cómo vino, después durante todo el tratamiento lo que fueron haciendo y la foto final. Si hacen endodoncia, tienen que tener las radiografías como corresponde. No pueden venir y decir, hice endodoncia en el 45, por decir algo, y no hay una radiografía la radiografía de la conductometría, si hicieron conometría o bien, y la radiografía postoperatoria. Es decir, que como corresponde, tiene que estar documentada cada prestación que ustedes realizan. Van a hacer también, como vieron en la foto anterior, van a hacer en todos los servicios, hay días que hacen promoción, que hacen prevención, es decir, que también ustedes van a trabajar en esas actividades, ¿no? Y ahora, por supuesto, tienen que aumentar todo lo que sea bioseguridad y como corresponde, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, la odontología siempre se caracterizó por trabajar con las normas de bioseguridad, y en este momento esas normas se aumentaron y en todos los lugares se trabaja con protección. Bueno, como para que entiendan cómo es posible que ustedes vayan a esos servicios asistenciales. Porque no significa que si alguno de ustedes mañana
quiere ir a un servicio a trabajar, no puede ir y golpear la puerta y decirle al odontólogo, ¿puedo venir a estar con usted a ver cómo es la atención, para tener un poquito de práctica, para aumentar para ver si puedo resolver situaciones y qué puedo hacer? No. No, a nadie se les permite que ir a un servicio asistencial, a un hospital, a un centro de salud, lo que sea, a trabajar si no tiene previamente algún nombramiento, alguna resolución, algo que acredite que puede entrar a ese lugar. Es decir, que ustedes como alumnos pueden hacer la práctica profesional supervisada porque hay un trabajo arduo atrás de todo esto. No es sencillo que ustedes puedan ingresar a un servicio. Para eso hay instituciones que han trabajado mucho y que hemos trabajado mucho, porque yo estoy en esta cátedra desde que se inició esta cátedra y desde que comenzó a trabajar con las prácticas profesionales supervisadas. Así que tienen que conocer qué sucede para que ustedes puedan ir. Por empezar, están las instituciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, que está representado, por supuesto, por el Ministro de Salud. Y por otro lado, que es la institución que tiene los servicios asistenciales. Por otro lado está el decanato, o sea, la parte de la universidad, la universidad con su facultad, que es la Facultad de Odontología, donde está el decanato con el consejo directivo. Entre esas dos, primeramente, entre el Ministerio de Salud y la Universidad del Nordeste, en todas las provincias hay un convenio marco que se firmó. Y ese convenio sigue vigente hasta que ninguna de las partes diga por algún motivo que quiere suspender el convenio. Ese convenio existe. Luego se hacen convenios internos entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Odontología, representado por el decano y su consejo directivo. Dependiente de la facultad del decanato con el consejo directivo está la Secretaría Académica y luego la coordinadora general de todo este programa, que es la profesora titular de la asignatura. Dentro de esa asignatura están los coordinadores docentes, que son todos los jefes de trabajos prácticos que pertenecen a la asignatura. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Salud, dependen directamente del Ministerio de Salud los centros asistenciales. Dentro de centros asistenciales están hospitales, centros de salud, CAPS, SAPS, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde al Ministerio de Salud en cuanto a atención. Y esos centros asistenciales tienen odontólogos que trabajan ahí, que cuando el centro asistencial firma un convenio con la Facultad de Odontología y acepta la presencia de alumnos, esos odontólogos que están en el lugar se transforman en coordinadores asistenciales que vendrían a ser como jefes de trabajo. Y uniendo estas dos grandes instituciones están ustedes, que son los alumnos pasantes, que después de que todo esto se pone en marcha, se aceite, se habla, se mantiene, se controla, se visita, se está en contacto directo con todos los odontólogos y que cada día por ahí se siguen incorporando servicios o hay servicios que no se los utiliza porque a lo mejor están en reparación o porque tienen algún problema, entonces se sustituye por otro, es decir, que es algo tan dinámico. Están ustedes, los alumnos pasantes, que son los que van a realizar estas prácticas profesionales supervisadas. Pero ustedes tienen que entender que son alumnos de la Facultad de Odontología y que cualquier cosa tienen que estar en contacto directo con la asignatura. Ustedes nada pueden hacer, nada pueden decidir en cuanto a su situación dentro del lugar si no están en contacto con lo que es la asignatura de Odontología Integral. Y nosotros estamos en contacto directo continuamente con los odontólogos que están en los servicios donde ustedes van. Y para hacer la PPS, o sea, la práctica profesional supervisada, hay toda una reglamentación que figura en el programa y que ustedes ahora al leer todo lo que es la práctica profesional supervisada van a
entender toda esa reglamentación y qué deben cumplir. Y bueno, ya lo estamos viendo, lo que ustedes tienen que cumplir, lo que ustedes tienen que hacer. ¿Entienden? Doctora, una consulta. ¿Esto va a ser individual o vamos a hacer de a dos, ponerle así como hacemos acá en las clínicas? No. Hay lugares donde depende de la infraestructura del servicio, donde aceptan a lo mejor hasta 5 alumnos, 6 alumnos. Hay hospitales grandes donde, de acuerdo al espacio, a la cantidad de consultorios que tienen, etcétera, pueden ir varios alumnos. Y ahí ustedes trabajan de acuerdo a la organización del servicio. Hay veces que están todos juntos, hay veces que están por los distintos consultorios de a uno. Si son lugares que trabajan por especialidades, por ejemplo, van rotando, uno está, por decirle, en urgencia, el otro está en operatoria, dental, el otro está en cirugía, y después, bueno, se rota entre los que están ahí. Hay otros servicios donde son más pequeños y que aceptan 2 alumnos, ¿no? Y hay algunos que son centros de salud, a lo mejor donde tienen un solo consultorio odontológico y puede ir un solo alumno. Es decir, que no es una norma rígida donde en todos lados van 2 alumnos, van 3 alumnos, 4 alumnos. No, depende del lugar, es la cantidad de alumnos que pueden ir. Pero ustedes ya no es que está estipulado que tienen que trabajar de a 2. Hay lugares donde van a trabajar solos. Y no solos, nunca van a estar solos, porque en cada servicio, les expliqué, están los coordinadores asistenciales, que son los odontólogos que están ahí, es decir, ustedes van a tener un tutor, un guía, alguien que siempre va a estar con ustedes, pero ustedes son los que van a estar con el paciente. Y no en todos los lugares van como mínimo 2. Hay lugares donde solamente puede ir un solo alumno. ¿Está aplicado? ¿Entendés? Hola, ¿quién preguntó eso? Martina, ¿no? ¿Quién era Sí, que sí, preguntó? doctora. Ah, ¿entendiste cómo es? Sí, sí. Bueno, porque vos pensabas que ibas de a 2. No, porque una chica también me contó que hacían así, a veces varios alumnos se turnaban el horario y así. Claro, no, depende del lugar. Depende No, sí, del lugar. sí, Por eso depende te del digo, hay lugar. lugares donde van varios alumnos. El hospital de la universitario de la facultad van hasta 6 alumnos. Y ahí, bueno, o trabajan de a 2 o está cada uno trabajando, varían en los turnos porque funciona mañana y tarde, entonces un grupo va a la mañana, otro grupo va a la tarde, después cambian, es decir que cada lugar tiene su impronta personal. No podemos decir que todos son iguales. ¿Estamos? Por eso Sí, cuando sí. ustedes eligen el lugar se les explica cómo funciona. Bueno, muy bien. ¿Entendieron cómo es el engramaje que permite hacer la práctica profesional supervisada a ustedes, que pueden ir ahí a los hospitales? Bueno, Eso entendió. entonces, dijimos que ustedes van a estar en contacto siempre con docentes de la asignatura y con los docentes del servicio asistencial. No, ustedes no van a actuar a pesar de que tienen que estar en contacto, que siempre van a tener una guía, que van a tener un tutor, por eso se habla de tutoría, pero son ustedes los que van Disculpe, doctora, se corta. ante ustedes, son los que van a tener que resolver situaciones y frente a la duda. Estamos nosotros para que solucionarle el problema, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nosotros siempre vamos a encontrar la solución al problema planteado. Es un proceso de enseñanza donde ustedes solos son los que van a evaluarse y saber si
evaluarse diariamente, porque después, por supuesto, que tienen una evaluación final. Pero son ustedes los que se van a evaluar y van a ir aprendiendo a medida o acrecentando sus conocimientos o viendo que todo lo que aprendieron lo pueden aplicar y lo pueden poner en práctica con los pacientes. Va a haber una supervisión de la atención integral que ustedes realicen a sus pacientes y el alta de pacientes. Es importante dar la mayor cantidad de alta de pacientes, porque de esa forma se ayuda al servicio, se ayuda a mejorar, aunque sea un poquito, la salud de la población, la salud bucodental de la población. Así que es tan importante dar el alta. Y todo esto, por supuesto, que va a tener una evaluación final. Todo el desenvolvimiento de ustedes es evaluado primero por el coordinador asistencial y luego por nosotros cuando ustedes vienen a rendir y con eso aprueban la asignatura de Odontología Integral Práctica Profesional Supervisada. Porque ahora lo que ustedes están haciendo, esta parte regular, van a regularizar nada más que la parte teórica. Pero para aprobar la asignatura es después que ustedes realizan la práctica profesional supervisada, complementan todas las exigencias de esta asignatura y vienen a rendir con todo lo que nosotros les pedimos que tienen que hacer. Y ahí tienen su nota final. Ustedes saben perfectamente que ahora, durante este cursado, yo ya les expliqué la primera clase, es sumativo la nota que van a tener para regularizar. No solamente tienen que aprobar los exámenes parciales, sino que tienen que intervenir en los foros, trabajar, leer, entrar al aula, que es la forma como uno puede saber si ustedes leen y cualquier duda nos pueden preguntar. Y bueno, de acuerdo al desenvolvimiento de ustedes durante estos meses, hasta fin de año, van a tener la nota de este curso regular. Esa nota del curso regular luego se promedia con el desenvolvimiento que ustedes tienen durante la pasantía, que es una nota que pone el coordinador del servicio. Y nosotros, cuando ustedes vienen a rendir, ahí ponemos la nota final y ahí recién ustedes tienen aprobada odontología integral. En esa atención integral, que como les dije, lo importante es contribuir a mejorar la salud de la población, ustedes tienen que dar altas de pacientes, ya sea alta básica, alta integral 1, alta integral 2. Todo esto lo vamos a ver en otras clases para que quede bien clarito qué es una alta básica, qué es una alta integral 1, qué es una alta integral 2, que bueno, creo que ustedes ya lo deben manejar y lo deben saber perfectamente, pero bueno, vamos a volver a repasarlo. Muy bien, y la evaluación, entonces, ¿cómo se va a hacer? Como ya les dije, se va a evaluar la capacidad de discernir, de elegir entre opciones posibles, porque como estuvimos hablando, frente a una misma patología hay distintas situaciones de cómo pueden resolver ese problema del paciente. Ahí van a evaluar las condiciones de ese paciente, cómo está en general el estado bucodental del paciente, las condiciones culturales del paciente, las condiciones económicas, eso influye muchísimo, la condición económica que tiene el paciente, lamentablemente es así, porque hay servicios que pueden realizar o donde se puede realizar en forma gratuita toda la prestación, pero hay ciertas prestaciones que el servicio no le puede brindar. Entonces uno le tiene que dejar y explicar al paciente que puede dejarle en condiciones para que en otro lugar le puedan hacer la prestación que corresponde. Por ejemplo, si no se hace endodoncia en el servicio, uno tiene que explicarle al paciente que hay lugares donde se puede hacer la endodoncia. Y bueno, hay que ver si esa endodoncia se lo hacen en forma gratuita, si tiene un costo, etcétera, etcétera, y si el paciente puede. Es decir, que toda esa evaluación hay que hacer antes de decidir qué tratamiento se puede hacer. Por eso ustedes, cuando vienen luego de que realizaron la práctica profesional supervisada y vienen a rendir, ustedes tienen que explicar las distintas situaciones o los distintos tratamientos que ese paciente podía adquirir o se le podía realizar y por qué optaron por un tratamiento X y no por otro.
tienen que argumentar para definir la postura de ustedes en cuanto a la atención de ese paciente. Es decir, que se hace un análisis de posibilidades para la solución de cada caso clínico. Y los docentes que están con ustedes, los odontólogos que están en los servicios asistenciales, van a actuar como tutores, como guías, y estando de apoyo de ustedes en cada atención que realicen. Es decir, que la práctica profesional supervisada es lograr una formación práctica que asegure el compromiso laboral del futuro profesional, integrando conocimientos, competencias y habilidades adquiridos por el alumno durante el cursado universitario, y desarrollar valores que estimulen la confianza y responsabilidad en el ámbito laboral. Es decir, que como conclusión de todo esto que hemos visto, hay dos grandes instituciones, tanto las instituciones educativas, que es la que a ustedes durante estos 5 años los albergó y les enseñó y les dio todas las armas para que puedan ejercer como profesionales de odontología. Y luego, bueno, las instituciones de salud, que son un lugar donde ustedes pueden ir y conocer cómo funciona la salud pública de nuestra región. Y lo importante de esto es que sirva para que se puedan producir cambios y en un futuro, que ustedes son el futuro, ustedes son los futuros profesionales y que más de uno a lo mejor va a entrar en esos servicios asistenciales a trabajar, que puedan producir los cambios necesarios y que realmente se pueda lograr tener salud para todas las personas que asisten a esos centros asistenciales de salud. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque entonces terminaríamos con este teórico. Y tenemos que dar otro teórico. Acuérdense que yo les expliqué que estamos ahora con que tenemos que dar 2 teóricos juntos. Así que si ustedes quieren, no sé qué hora es, descansamos 10 minutitos, que quieren tomarse un cafecito, son las 5. Bueno, a las 17:10 nos podemos contactar, 10 minutitos para que descansen un poquito.